Tengo aproximadamente 20 años siendo director de rol. No hay mucha diferencia entre mi experiencia como jugador. Soy parte de un grupo que nos llamamos Heraldos del Yejena en Barranquilla, y pues nuestro objetivo es impulsar el rol en nuestra comunidad. Ya tenemos contactos en toda la costa atlántica de Colombia y regularmente participamos en los días de World of Darkness. Antes de comenzar, me gustaría ofrecer una disculpa. Muchos de los términos, como están viendo ahora en pantalla que dice Demon, muchos de los términos en la presentación están en inglés. Quiero que hagamos esto más que una presentación, una conversación. Siéntanse libres de interrumpir. Si de pronto el tema yo lo voy a abarcar más adelante, pues simplemente les digo que lo voy a marcar más adelante y ya. Muchos de los términos están en inglés porque no encontré ninguna traducción satisfactoria nunca del libro de Demon. Hay una traducción española que no me gusta, comenzando porque se llama Demonio en la Caída. Y Demon es el único juego de World of Darkness donde el subtítulo está orientado a los personajes. Vampire es la mascarada, Werewolf es el apocalipsis, Mago es la ascensión, siempre es algo externo, pero Demon no, Demon está hablando precisamente de los caídos. Y la caída no es una buena traducción. Y el libro, la verdad, pues yo no tengo nada en contra de los españoles como tal, pero la traducción es horrible. Entonces, si necesitan aclaración sobre algún término, no se preocupen, me dicen, yo me explayo. Bien. Raise a fist to heaven. Levanta un puño contra el cielo. El juego, el setting del juego es, digamos, en los primeros años del 2000. Las puertas del abismo, ya les voy a explicar qué es el abismo, están agrietadas. Y al fin somos libres, después de estar encerrados por eones, desde prácticamente la creación, poder volver de nuevo a caminar libremente, entre comillas libremente. El mundo es ahora una copia desteñida e insulsa del paraíso por el cual luchamos y nos rebelamos en contra del Creador. La mayoría de la humanidad es una concha vacía. Son autómatas sin fe que viven el día a día sin preocuparse siquiera por su verdadero potencial. Dios y sus sirvientes o lacayos, como lo quieran llamar, han abandonado la creación a su suerte. No están. El primer amanecer. Voy a tratar de hacer memoria. Empecemos a hablar de nosotros. Básicamente, la creación fue un poco diferente de lo que estamos acostumbrados a entender. Lo voy a tratar de explicar lo más lógico posible, a ver si me siguen. Al principio estaba el todo y la nada, ¿cierto? Eran Dios y un abismo. El caos, la destrucción, como lo quieran llamar. Dios, para no contaminarse del abismo, decidió crear el algo que existiese entre el todo y la nada. Pero Dios no podía crear el algo, porque crear el algo significaba aproximarse a la nada. Significaba contaminarse, no solamente por el acto de estar en contacto con la nada, sino por el acto de crear. No es posible crear sin cambiar. Y nos creó a nosotros. Francamente, ni siquiera fuimos un esfuerzo, fuimos simplemente una expresión de la voluntad creativa de, el Creador. La primera casa, los más altos de nosotros, los más cercanos a Dios, fueron los ángeles del amanecer, los ángeles de la primera casa, los heraldos. Los ángeles de la primera casa fueron los encargados
de por alguna manera traer la voluntad del Creador a lo que todavía no era la creación. Después vinieron los ángeles de la segunda casa, los ángeles del firmamento. Ellos fueron los encargados de traer el aliento de vida a la creación. Los ángeles de la tercera casa crearon los átomos, la materia, los quarks, los bosones, todo tipo de existencia, digamos, física de la creación. Los ángeles de la cuarta casa fuimos encargados de darle orden, de convertir la creación en un perfecto mecanismo de reloj. Los ángeles de la quinta casa eran mucho más cercanos a la creación como tal. Se encargaron de los conceptos, la belleza, el amor, la fealdad, todos los conceptos, y todo era perfecto en un principio. Los ángeles de la séptima casa, ya sumergidos más en la creación, muy lejanos a Dios, fueron los encargados de crear las leyes de la naturaleza, las estaciones, el instinto animal, pues todo lo demás. Los ángeles de la séptima casa fueron los ángeles del segundo mundo. Había un mundo paralelo a la creación, porque no había nada eterno. La creación era perfecta, pero los animales, las plantas, todos perecían. Y era necesario que los animales encontraran el camino hacia el segundo mundo. En eso era para lo que existían los ángeles de la séptima casa. Dios nos empoderó, no directamente al resto de las casas, sino a la primera. Nos empoderó con la capacidad de hacer de la nada un algo. No puedo describirlo mejor. Nos dio la posibilidad de crear planetas, luz, estrellas, que pues de alguna manera u otra éramos nosotros mismos en ese principio. Cuando el paraíso en realidad lo era y era un abanico de posibilidades, las cosas existían de miles de maneras diferentes. Es muy difícil de explicar, pero digamos que el vestigio que queda, con el que mejor puedo describirlo, es el arte. Una canción no es solamente una serie de sonidos con o sin letra, es mucho más. Hay personas para las que una canción es una vida entera. De igual manera un cuadro. Hay personas que pueden quedarse mirando un cuadro durante horas porque les dice algo mucho más que los pigmentos con los que fue hecho. Las cosas en el paraíso existían de miles de maneras diferentes. Un atardecer era una sinfonía y era la sensación de quitarte los pies cuando llegas a la casa. Era esa brisa fresca que sopla cuando en realidad está sofocante. No hay experiencias hoy en día en la tierra que asemejen lo que era una sola en el paraíso. La tierra es el infierno comparado con lo que el paraíso fue. Pero de alguna manera la tierra es un paraíso comparada con el abismo. Pero bueno, a eso llegaré después. En todo caso, Dios nos empoderó con la capacidad de crear. A los ángeles de la primera casa les entregó el plan divino. Lo que Él necesitaba que hiciéramos para la creación. El grueso del plan divino cayó sobre los hombros de el ángel más alto de todos nosotros.
el más cercano a Dios, el ángel más alto de la casa más alta, la estrella más resplandeciente de todas, el Morning Star, Lucifer. Él lo distribuyó entre sus compañeros de la primera casa y ellos se encargaron de dirigirnos a los demás en crear lo que el Creador tenía contemplado. Ya les expliqué un poco para eso, me adelanté un poco, pero bueno. Esto es lo que les compete a ustedes, el sexto día. Ya les dije que el paraíso existía de muchas maneras a la vez. Es cierto, ustedes leyeron en la Biblia y leyeron probablemente en el origen de la vida y muy seguramente han leído teorías creacionistas y una cantidad de cosas que los hombres de alguna manera evolucionaron de una ameba, no una ameba, de una célula o de un complejo proteínico hasta llegar a ser primates, marsupiales, después primates, etcétera, etcétera, y llegamos a ser Homo sapiens. Eso es cierto, pero el hecho de que los ángeles de la tercera casa moldearan la arcilla, los ángeles de la segunda casa le soplaran el aliento de vida al hombre en el rostro, los ángeles de la quinta casa inundaran su alma con la capacidad de amar y de comprender la creación. Los ángeles de la séptima casa los pusieran en la cúspide de toda la creación, por encima de todos los demás seres de la naturaleza. Los ángeles de la primera casa le dieran el poder divino que Dios nos vedó a nosotros, que solamente compartió con el hombre. Eso es cierto también. ¿Quién dice que no? ¿Ustedes creen que respirar el aliento de vida sobre un molde de arcilla suena fantástico? ¿Qué fue lo que hicieron las bacterias verdeazules en la prehistoria? Como lo quieran ver, el sol no era más que el esfuerzo de los heraldos por crear la luz y la creación. ¿Y qué fue lo que impulsó a esas proteínas a unirse a la energía solar? Y no había oxígeno. El oxígeno vino después, cuando hubo bacterias verdeazules, los ángeles de la segunda casa. Todo tiene sentido. Es simplemente que no podemos amarrarnos a una sola visión. Me estoy adelantando de nuevo. Los 7 dones que les dimos, además, era que mientras el paraíso lo fuese, los ángeles del séptimo mundo nunca tendrían por qué llevarse al hombre. Y sin embargo, la fruta prohibida siempre estuvo ahí. La fruta prohibida no lo era tanto para el hombre, sino para nosotros. Nos fue dado 2 mandamientos por el Creador, inapelables. Primero, no era nada, pues, complicado. Dios nos dijo que amáramos al hombre tanto como lo amáramos a él. Recuerden esas palabras, que amáramos al hombre tanto como lo amáramos a él. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Nosotros le dimos al hombre la capacidad de existir en el tiempo, la capacidad de comprenderlo, de manejarlo, de medirlo. ¿Cómo no lo íbamos a amar? ¿Cómo no íbamos a amar a nuestro hijo haciendo el mejor uso de lo que creamos para él? El segundo mandamiento es mucho más difícil. Y fue el que en últimas provocó todo lo que vino después. Dios no ordenó nunca jamás revelarnos a los hombres. De ninguna manera. Y de ahí vino esto. Uno de mis compañeros de la cuarta casa, Arimal,
Cabe resaltar que nosotros, obviamente, como ordenamos el universo y le dimos existencia en el tiempo, pudimos darle, es decir, teníamos la capacidad de entrever qué iba a suceder. Y Arimal vio más allá, y descubrió que eso sobrevenía una crisis tremenda sobre la humanidad. No sabía qué tipo de crisis era, pero fue lo suficiente para llamar a su palacio lunar a muchos de nosotros y a otros tantos de otras casas. El debate se extendió durante, pues, en ese entonces para nosotros el tiempo no era nada. Pero el centro del debate era, ¿sabía el creador de esa crisis? Pues él era ciertamente omnisciente, pero nosotros en realidad habíamos inventado el tiempo. Lo habíamos manufacturado con nuestras manos. Él sabría lo que iba a pasar, tendría esa capacidad, al igual que nosotros, que éramos, los, entre comillas, los expertos. Esa era la principal duda, ¿no? Y aún así estaba el mandamiento, no rebelarnos ante los humanos. ¿Deberíamos dejar que la crisis sobreviniera a la humanidad? Fácilmente podríamos intervenir, enseñarle a la humanidad a descubrir todo su potencial, no dejarlos como los simples, digamos, planos niños que eran en ese entonces. Debo extenderme un poco. La humanidad, si bien tenía todo el potencial que le habíamos dado, los dones que le habíamos impartido, no entendían su propia existencia. Armisael, un ángel de la quinta casa, colaborando con Strolga, un ángel de la séptima casa, hicieron en un valle entre dos montañas que el viento y los árboles formaran una sinfonía. La mujer lo que hizo fue que se sentó a comer unas bayas y el hombre buscó un animal y lo mató para comerlo. Es decir, es triste ver a tu prole, pues, puedo llamarla así, con todo el potencial que tiene, desperdiciado. Pero bueno, me extiendo mucho. El debate se extendió hasta que el palacio de Arimal se iluminó con la luz de 1000 amaneceres, cuando entró nuestro estandarte, el ángel más alto de la primera casa, el Morningstar. Escuchó pacientemente lo que teníamos que decir a ambos lados, y de pronto interrumpió y dijo: yo prefiero bajar y enseñar a la humanidad todo el potencial que tiene, para que esté preparado para la crisis, así esa sea la causa de la crisis. Y si esa decisión es la equivocada, que sobre mi cabeza pese. Eso acabó con las dudas para la mayoría de nosotros. Eso es lo que es difícil de entender, lo que plasma en la Biblia tan terriblemente. Nosotros no fue envidia, no fue... La envidia vino después y no fue nuestra. No fue tal vez un poco de orgullo en el pensar que nosotros, por haber creado el tiempo, podíamos, que el creador iba a saber menos que nosotros. Tal vez entendimos mal el primer mandamiento, cuando Dios nos dijo: ámenlos tanto como me aman a mí. Tal vez dijo: no lo amen más. Hay muchas preguntas sin respuesta, pero lo que nosotros hicimos fue por amor a nuestros hijos.
Bajamos y en una noche que duró miles de años, le enseñamos al hombre todo el saber que le estaba vedado. Le dimos a conocer su potencial. El hombre pobló la tierra entera en esa noche. Pero esa noche no duraría para siempre. A la mañana siguiente, los ángeles que volvieron a Dios siendo leales, vinieron a nosotros y a la humanidad, encabezados por el que fue alguna vez el segundo al mando de Lucifer. Portaba en su mano un arma como ninguna otra se había visto en la creación. Una espada de fuego forjada con la voluntad de Dios mismo. Miguel, el arcángel. Miguel nos retó. ¿Quién de parte de los rebeldes ha de enfrentarme? No había otro. Lucifer subió a enfrentarlo. Uno de los ángeles de la séptima casa le lanzó su arma para que se apoyase. Y una batalla, como no se había visto en la creación, comenzó. Miguel con la espada de fuego, Lucifer con una guadaña de un ángel de la séptima casa. La guadaña era mucho más cercana a la creación, más mundana, por decirlo así. Existiría tal vez en 2 o 3 niveles. Pero la espada de fuego portada por Miguel era un principio matemático innegable. Era un fundamento filosófico universal. Era una reacción catalítica de combustión y eran miles de otras cosas. Sin embargo, en algún momento de la batalla se notó que mientras Lucifer hubiera podido herir a Miguel si quisiera, Miguel no hubiera podido alcanzar a Lucifer por más que se esforzara. Y esa fue la batalla. Miguel, derrotado, encaró a la humanidad y a las huestes rebeldes y nos dio un ultimátum. A la humanidad se dirigió primero. Dijo, ustedes tienen la posibilidad de volver al Creador y olvidar esta noche que nunca sucedió. Un grupo de la humanidad se fue con él, que se llama la tercera tribu. Se fue con Miguel y fue protegido por los ángeles. Protegido, aún no sabíamos de qué. Luego Miguel habló. A ustedes, ángeles rebeldes, Dios les ha impartido estos castigos. A los ángeles de la séptima casa, ahora serán llamados Halaku, Slayers. Y su castigo será que en algún momento tendrán que llevar al hombre al segundo mundo. Los gritos de dolor de los nuevos Halaku, los Slayers, se hicieron oír por toda la creación. A ustedes, ángel de la séptima casa, serán ahora llamados Rabisu, los devoradores, devourers, y verán cómo las criaturas que ustedes crearon no respetarán al hombre y harán de él su presa. Los aullidos de furia de los devourers aún resuenan en mis pesadillas hoy en día. Ustedes, ángeles de la quinta casa,
serán llamados lamazo, defilers, que observarán cómo todo lo que enseñaron al hombre lo utilizará para mentirle a otros y a sí mismo. Los sollozos de los lamazo fueron memorables también. Ustedes, ángeles de la cuarta casa, serán llamados Neveru. Se darán cuenta cómo su creación, el tiempo, cada vez volverá más débiles a los hombres, hasta que los ángeles del séptimo mundo tengan que llevárselos. Discúlpenme un momento. Ustedes, ángeles de la tercera casa, serán llamados Anunnaki, Malefactors. Se darán cuenta cómo todo lo que le enseñaron al hombre para crear lo utilizará para destruir. Destruir la creación y destruirse entre sí y entre ellos mismos. Ustedes, ángeles de la segunda casa, Shadow, Scourges. Y por más que se esfuercen, algún día el aliento de vida que le dieron al hombre lo abandonará. Y ustedes, ángeles de la primera casa, serán llevados Namaru, Devils. Ese fue el castigo de los ángeles de la primera casa. Durante mucho tiempo no entendí cómo a nosotros dieron un castigo tan terrible. Utilizaron nuestra creación, que había sido nuestro orgullo, nuestro don a la humanidad, para destruirla. Y a ellos solamente les pusieron un nombre. Pero desde que llegué, he conversado con dos Namaru, y uno de ellos me dijo la verdad del castigo. Y porque su réplica fue solamente silencio estupefacto. Los Namaru eran la vanguardia de la rebelión. Ellos estaban detrás de Lucifer y eran nuestros líderes. Ellos hubieran podido enfrentar cualquier castigo que les hubiera impartido Dios. Para lo que no estaban preparados era para ser ignorados. Curioso. Súbitamente, los ángeles leales a Dios rodearon la tercera tribu, protegiéndola de algo que nosotros no lográbamos ver. No sabíamos qué iba a pasar. Nos preparamos, o creíamos estar preparados. Al principio pensábamos que era un temblor, luego nos dimos cuenta de que estaba pasando. El Creador entró en contacto con la creación. Voy a volverme a la lógica que utilicé al principio. Si el todo entra en contacto con el algo deja de serlo súbitamente. Se convierte en una parte del todo. El roce de Dios fue suficiente para desencadenar un mecanismo de destrucción sobre toda la creación. Básicamente, Dios introdujo la entropía en el universo. Para quienes estén familiarizados con el término. Para quien no, pues simplemente prendió la mecha. Dios era el único que podía hacer algo así. Nadie más tenía el poder para destruir la creación de esa manera. Es decir, es inconcebible, pero bueno. Vino entonces la era de la furia. Nos organizamos como teníamos que hacerlo para enfrentar a las huestes de ángeles. Tengan en cuenta que nosotros todavía no éramos caídos.
éramos rebeldes. Lucifer dio un mandato. Nosotros no nos caímos por rebelarnos a Dios. Nos caímos por amar y exaltar a la humanidad. Y así lo hará la Legión Escarlata. Crimson Legion, que fue la primera de todas, era liderada por el mismo Lucifer, encargada de exaltar y exhortar a la humanidad a que alcanzara su verdadero potencial como divinidad, porque solamente los humanos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Nosotros no. Perdón. Ok. Luego, Dagón, un rebelde de la tercera casa, un gigante de roca, dijo: Morningstar, yo voy a liderar la Legión de Hierro, y la Legión de Hierro se encargará de proteger a los humanos. Abaddon, un feroz ángel de la séptima casa, rebelde de la séptima casa, dijo: Morningstar, nosotros seremos la vanguardia del ataque. Y creó la Legión de Ébano para enfrentarse a las huestes leales a Dios. El grueso de la séptima casa se fue a la Legión de Ébano. Muchas de las otras casas también. Asmodeus, un ángel de la cuarta casa, nos agrupó en la Legión de Plata para tratar de encontrar respuesta a los misterios de la creación. Azrael, un ángel de la séptima casa, dijo: yo me llevaré el resto. Y se llevó al resto de los que estaban no afiliados a ninguna legión. La era de la furia fue ocasión de muchas batallas. Durante esa era dividimos la creación en territorios. Las huestes divinas obviamente tuvieron cierta predominancia en ciertos territorios y los rebeldes en otros. Luego vino la era de las maravillas, cuando tanto nosotros como ellos construimos bastiones y catedrales por la creación. Inmensas ciudades para albergar a nuestros protegidos y defendernos de ataques. Nuestros bastiones más importantes eran, por supuesto, Gehinnom. Gehinnom era la catedral negra de Lucifer, una enorme edificación que era a la vez ciudad y catedral y se veía desde millas a la distancia. Yo recuerdo haberla visto 2 veces. Ya les voy a contar cuál fue la segunda vez, la última. Tudael fue la citadel de la Legión de Ébano. Perdón, la Legión de Hierro no tuvo citadel propio. La Legión de Hierro se quedó en Gehinnom protegiendo a los huestes humanos y a la Legión Escarlata. Tudael fue el bastión de la Legión de Ébano. Durante la era de las maravillas, era un cuartel. Después se convertiría en otra cosa. Tabaet era la citadel de la Legión de Plata, donde se llevaban a cabo cantidad de experimentos tratando de revelar la verdadera naturaleza de la creación. Una citadel llena de chimeneas y torres que humeaban humo negro, pues más adelante todavía no, a la creación. Y Casdella fue la citadel subterránea que construyó la Legión de Alabas. Las ciudades altas no las recuerdo. Mi memoria me falla a estas alturas. Luego les explico por qué. Pero las que más recuerdo, porque fueron escenas de tremendos escenarios, pues aún Shamayim.
Ya les voy a contar sobre Sauron. Y Shamayin, pues, extrañamente tuvo dos protagonistas en común, un protagonista en común ambas escenas. Del padre y la madre, después de que todo sucedió, conversaron con el Morningstar y se fueron lejos, nadie sabe dónde. El Morningstar prometió guardar el secreto y nunca le dijo a nadie dónde se habían asentado. Al parecer estaban arrepentidos en parte de haber desobedecido a Dios, pero no de lo que habían aprendido. Se ausentaron de la cruenta batalla y se retiraron a vivir en un lugar remoto. Tuvieron progenie. Esta historia sí la conocen la mayoría de ustedes. Tuvieron 2 hijos. Más importante que ningún otro en la historia de la humanidad, el que llamamos el tercer mortal. Esto lo conversé con el detective inspector Lindner de la Policía Metropolitana de Berlín. Yo había olvidado la mayoría de estas cosas. Fue una sorpresa en una visita a Alemania encontrarme con Lindner y reconocer en él a Arimal. Arimal, aquel que vio la crisis venir. Arimal, el que vio la promesa sombría en la lontananza. Arimal me dice que sintió venir el momento y fue volando a los confines de la creación para encontrar al padre y la madre viviendo solos, en paz, trabajando la tierra para comer. Y encontró a sus 2 hijos, al tercer mortal, y fue testigo de la caída. La caída, señores y señoritas y señoras, no fue nada provocado por ningún ángel, ni por ningún rebelde, ni por el Creador. La caída fue una consecuencia de los actos humanos. El primer crimen cometido en hipocresía, en mentirse a sí mismo y hacer de sus propias mentiras ajenas. Mentirse diciendo que lo hacía por amor. Mentirse diciendo que lo hacía por Dios. El primer asesinato real en la creación. Pero ¿cómo? Si la guerra llevaba probablemente cientos de años ya. Los ángeles no luchábamos así. Los ángeles usábamos flechas de sabiduría y espadas de honor. Nuestra contienda era muy parecida a la de Lucifer y Miguel. Nunca más. Recuerdo que yo estaba como parte de la Legión de Plata en la retaguardia de la Legión de Ébano, mientras atacábamos Salon, una de las ciudades más altas. Recuerdo al defensor de Sauron que salió en ausencia de Gabriel, perdón, de Gabriel no, de Uriel, porque Uriel, Gabriel, Rafael, Miguel habían ido a castigar al tercer mortal. No recuerdo sus palabras, pero recuerdo que invocó a nuestro líder, al que lideraría la vanguardia, en ausencia de Uriel para que lo enfrentara. Y en nuestro rango se levantó Lirael,
Israel, que antes había sido un ángel que había inspirado el frenesí de caza en las bestias, ahora ascendía uncido en sanguaza y carne, con una poderosa hacha en pos suyo. Cuando llegó al defensor de Saúl, no hubo discurso, no hubo mediación, simplemente le dejó caer el hacha. El hacha resonó contra el verdadero nombre del ángel y este no fue más. Esa fue la primera baja de la guerra. Y de ahí en adelante todo fue mucho peor. Vino el tiempo de las atrocidades. La era de las atrocidades, por usar un eufemismo, perdimos el camino. Ante este nuevo salvajismo de los rebeldes, los caídos, el creador envió o creó a los Malhim. Los ángeles originales renegaban del conflicto, del combate cuerpo a cuerpo. Estos nuevos enviados no eran así. Poderosos, impetuosos, agresivos. Nos daban más que la talla. Algunos dicen que incluso fueron almas benditas por Uriel, de humanos que habíamos exterminado, los que se levantaron contra nosotros. Las transgresiones que hicimos. Dudael la vi durante el tiempo en de las atrocidades y la imagen que tengo de fondo ahora mismo no se le compara. Todas esas fantasías que tienen los humanos sobre el infierno muy probablemente fueron inspiradas en la apariencia de Dudael en esta era. Ni qué hablar de lo que hicimos en la citadel de Tabaet, de la Legión de Plata. Experimentos, haciendo a los mortales reproducirse bajo ciertos ritos, experimentando con órganos y criaturas imposibles. Cosas que tal vez es mejor dejar en el pasado. Mucho después de que todo esto sucediera, el Morningstar decidió poner en ley a sus legiones. Durante un año lo meditó, hasta que decidió y salió con su legión y la legión de hierro a disciplinar a las otras 3 legiones. Destronó a sus archiduques y trajo a todos los caídos bajo su mando de nuevo. Y empezó el tiempo, la era de Babel. Lucifer decidió que era tiempo de recuperar el objetivo inicial, de dejar de preocuparse tanto por la guerra contra los cielos. Designó a 10 ángeles caídos, de los cuales solo uno era de la primera casa. Lo recuerdo porque hubo, pues, siendo Lucifer un ángel de la primera casa, era muy raro. Para que enseñara a la humanidad cómo llegar a su potencial. Fue una época dorada, pero no duraría. No se sabe de dónde aparecieron unas abominaciones producidas, pues nadie sabe si es cierta. Muchos creemos que fueron producto de la reproducción de un ángel con un humano. En todo caso, eran cantidades. No hay manera que haya sido al azar. Eso fue premeditado. Y esas criaturas que se llamaron Nefilim exterminaron a los 10. Y aquí va terminando nuestra historia, por lo menos aquella de antaño.
lo que alcanzo a recordar aún. El humano, que alguna vez estuvo próximo a alcanzar su divinidad, quedó peor que al principio, sin los pies para guiarlos a entender lo que en realidad era su potencial. Degeneraron el lenguaje inicial en miles de dialectos diferentes. Perdieron la capacidad de entender su propia divinidad y entender el poder divino que cargaban dentro de sí. Perdieron la capacidad de entender nuestra existencia. Y al no entender nuestra existencia no podíamos alimentarnos de su poder divino. Sin tener combustible para nuestras habilidades, no fuimos reto para las huestes divinas. Perdimos la guerra. Perdimos mucho más. No sabíamos lo que había en espera para nosotros después de perder. Hasta que vimos las puertas hacia el abismo. Ustedes no pueden tener idea de lo que fue sentirnos traicionados por la humanidad y terminar en el abismo. Eso no es lo peor. Lo peor es que cuando entró el último y se cerraron las puertas tras nosotros, el Morningstar no estaba ahí. ¿Qué puedo decirles del abismo? No tienen ni idea que también lo tienen en la tierra. ¿Se acuerdan que les decía que el paraíso tiene miles de niveles? Las cosas existían de muchas maneras. En la tierra de pronto existen 2 o 3 niveles. En el paraíso solamente existe la concepción de que la humanidad te odia y existes. Eso es todo. Recientemente, desde 2001, pues según el tiempo de ustedes, las puertas del infierno se agrietaron. Grietas, como ustedes no las pueden comprender, lo que sí pueden comprender es que nosotros nos medimos por el tamaño de nuestro poder, de nuestro espíritu, por decirlo así. Cuando se agrietaron las puertas del infierno, los más pequeños pudimos salir primero. Pero hay un irresistible torbellino que nos ala de vuelta al abismo. La única manera de sobrevivir es agarrarnos a un envase. ¿Qué es un envase? Un cuerpo humano. Un cuerpo humano que puede estar frágil, sea psicológica o fisiológicamente. Camilo Mora fue atropellado en 2000. Cruzando una calle sin mirar bien, escuchando música, fue atropellado y nunca se despertó. En lugar de eso, Artiel tomó su lugar. Y durante muchos años conservé las memorias de Camilo Mora sin tener acceso a las mías. Pero lo primero que pude darme cuenta cuando llegué aquí, ¿alguien está intentando hacer una pregunta? No. ¿O sí? Ok. Lo primero que me di cuenta al llegar aquí fue que Dios y sus ángeles no estaban por ningún lado. La humanidad fue abandonada a su suerte.
Les voy a hablar un poco de lo que somos ahora que estamos en este mundo. Devils, si pudiéramos resumirlos en una cita: sígueme y te daré lo que tu corazón desea. Adórame y te haré un Dios. Los devils son los ángeles radiantes y de fuego. La casa de la mañana sigue teniendo las mismas habilidades que tenía en ese entonces, ahora utilizadas con otro propósito. Ellos siguen obsesionados con tener el poder. ¿Por qué? Porque alguna vez fueron nuestros líderes. Pero ya les dije que me encontré con dos, y en uno de ellos, conversando con uno de ellos, me enteré del gran secreto. No hay una casa más vulnerable que los devils. Los Namaru ya no tienen el plan divino. No hay ninguna razón para que sean líderes de nadie. Y lo terrible es que es lo único que saben hacer. Los Scourges. Nada puede protegerte para siempre. Así que no te preocupes sobre el para siempre. Preocúpate por ahora mismo. Los Scourges son muy duales. Puedes encontrar los que todavía siguen aferrados a la idea de padres protectores, y puedes encontrar los que su odio ha llevado al otro extremo. Son los ángeles del firmamento y la sanación. La gran angustia los ataca a todos. El hecho de que la vida sea finita, de que el aliento de vida en algún momento va a dejar al hombre, ellos no pueden lidiar con eso. O sea, que lo escondan con violencia, no pueden lidiar con eso. Se aferran a esperanzas inútiles. Pero bueno, eso lo vamos a ver ahora que veamos otros grupos. Los malefactors. Yo sé que has sido herido, pero tengo algo aquí que puede hacer que tu vida mejore de nuevo. Los malefactors son terribles negociadores. O sea, terribles porque son magníficos, pero es terrible hacer un negocio con un malefactor. Nunca dan puntadas sin dedal, por decirlo. Son los ángeles de la tierra y el hierro. Todo lo que hace un malefactor es porque está buscando una recompensa. Muy difícil confiar en uno, o más bien, es muy sencillo confiar en uno si tienes clara la recompensa. Y bueno, los que van al otro extremo son los que tienen los que van la destrucción ante todo. Que la materia no solamente sirve para crear. Los Fins, ese es nuestro nombre, el nombre de los Neveru. De pronto lo olvidé ahorita. ¿Tienes preguntas, amigo mío? Pero, ¿estás preparado para las respuestas? Somos los ángeles del tiempo y la luz. Y otras cuantas cosas, los portales, por ejemplo. El mecanismo del universo es lo primero que nota un Find. El mecanismo del universo está destrozado. Después del pequeño empujón de Dios y millones de años, es como si alguien cogiera nuestro magnífico reloj a martillazos. No hay mejor manera de describirlo. La búsqueda. Eso lo puse por mi caso particular. No todos nos enfocamos de esa manera, pero sí es cierto que la mayoría buscamos respuestas a las preguntas que quedaron por responder. Los defilers pueden mostrarte cosas que te llenarán de maravilla, que te llenarán de asombro, perdón. Toma mi mano y cambiaré tu vida para siempre. Tomar la mano de un defiler, eso no necesariamente es muy sabio. Son los ángeles del romance y el arte. El punto débil
de los Defilers es su sentimentalismo. Ellos son el payaso del pueblo. Imagino que ustedes han escuchado esta historia en la cantidad de contextos, pero ellos tienen el problema del payaso del pueblo. El problema del payaso del pueblo es el tipo que llega donde el psiquiatra a contarle que está deprimido, que está triste, que no encuentra sentido para su vida, que quiere suicidarse. El psiquiatra le dice, hombre, eso es muy fácil. Usted tiene que ir a ver al payaso Pimpín. El payaso Pimpín está en el pueblo y no hay manera de que usted lo vaya a ver y no se le alegre el día. Muy seguramente dejará esos pensamientos una vez lo vea. El tipo se echa a llorar y le dice, doctor, yo soy el payaso Pimpín. Eso es exactamente lo que pasa a los Defilers. Los Devouters. Ha pasado mucho desde que probé la sangre en el viento. Esta noche cazamos de nuevo. Salvajismo y naturaleza son sus principales poderes. Estos son muy simples de entender. Muy simples. Rara vez encuentra uno un Devouter que no tenga la misma naturaleza. Ellos no perdonan. Todavía tienen la ofensa de que hayan bajado, entre comillas, de rango a la humanidad. Y la ofensa de la humanidad de haberlos traicionado. Los Devouters son muy simples de entender. Muy peligrosos también. Los Slayers. Ámame u ódiame, como quieras, pero vive, ahora y hasta tu último aliento. Con el tiempo nos encontraremos de nuevo. Son los ángeles de la muerte y la oscuridad. La nueva tarea, rescatar el segundo mundo. El segundo mundo ya no es lo que era. Y ya no mantiene las almas dentro. Son los ángeles del trabajo interminable. Sobre todo en esta época en la que vivimos. ¿Cuántos muertos hay diariamente en el mundo? Bien, hablando un poco de nuestra naturaleza, los ángeles tenemos varias formas. La forma que ustedes ven es la del envase. Tenemos nuestra forma apocalíptica, que pues, se ve transfigurada por nuestro envase. Si ustedes me vieran, verían líneas de luz recorrer por mi piel. Probablemente no estoy seguro si alcanzaría a ver mis alas de cuervo en esta cámara. Y mis ojos, que al contrario de tener un iris y una pupila, parecen tener varios cuerpos estelares danzando en ellos. Ese es mi visage, o mi visage en inglés. El visage de un ángel depende estrictamente de su lore. Nuestros lores y nuestro conocimiento sobre cómo manipular la creación. Hay dos tipos de lore. El lore común, por ejemplo, es el lore del fundamento, el lore de la humanidad. Es el lore que cualquier ángel puede tener. Y nuestro lore de cada casa. Cada casa tiene generalmente 3 lores. Nosotros tenemos la luz, el tiempo y tenemos los portales. Mi lore es el lore de la luz. Perdón, mi visage es el visage de la luz. Pero hay que tener el visage del tiempo, hay que tener el visage de los portales. Así como los ángeles de la primera casa tienen el visage del fuego o el visage de ser radiantes. No existe radiance, no es igual en español. Los ángeles de la segunda casa tienen el visage del firmamento, los ángeles de la séptima casa tienen el visage de la oscuridad o la muerte, etc. ¿Cuál es una de las razones por las cuales Demon the Fallen no es un juego muy popular? Nada más tiene 7 tipos de personajes. Dentro de esos 7 tipos de personajes, Demon
podría haber 3 tipos de cada persona, o sea, 21 tipos, pero no exactamente así. El Player's Guide amplió las reglas, pero esto les voy a hablar un poquito más. Entonces, para nosotros hacer la mayoría de nuestro lore no necesitamos ni siquiera invertir el combustible. Yo no sé si a estas alturas han adivinado cuál es el combustible que nosotros usamos. ¿Alguien se le ocurre? Bueno, ojalá no haya jugado Demon antes. El combustible que utilizamos los ángeles es el poder divino de Dios y el poder divino que la humanidad heredó de Dios. ¿Alguien tiene una idea? Oye, eso que yo quería una conversación. No joda. Bueno. En todo caso, casi nunca necesitamos gastar el combustible. Simplemente con tener combustible disponible es suficiente. Para invocar nuestra forma apocalíptica es igual. Si no podemos a punto de fuerza de voluntad, entonces pues podemos simplemente gastarnos un punto de combustible para manifestarla automáticamente. Pero en esencia es muy sencillo para nosotros utilizar nuestras evocaciones y asumir nuestra forma apocalíptica. Por lo menos las evocaciones de bajo nivel, las de alto nivel, obviamente requieren combustible. De todas maneras, el combustible también nos sirve para regenerarnos. No, digamos que dependiendo del sistema que se utilice, depende de la casa, depende del visage, nos puede dar acciones extra también por cada punto de combustible y bueno, y así. Esto es muy importante. Cuando nosotros entramos al abismo, teníamos todavía fresca nuestra allegiance, ¿cómo se llama? Nuestra lealtad a nuestras legiones. Un poquito más que a nuestras casas. Una vez entramos en el abismo y después de años las cosas empezaron a cambiar. Digamos que hoy en día existen 5 facciones, tanto en el abismo como aquí afuera, y cada facción tiene su jerarquía de poder. Los Faustians, por ejemplo, tienen una postura, ellos están seguros de que nosotros somos el pináculo de la creación. Es decir, nosotros debemos asumir el lugar de Dios o de los dioses. Para lo cual la humanidad debe adorarnos, darnos poder y adorarnos. Pues Faustians me imagino que le pusieron por el libro Fausto, pero la verdad es que me parece muy acertado. Los Reconcilers, estos manes, yo no sé qué están pensando. Ellos quieren volver al paraíso. No quieren literalmente volver al paraíso, quieren que la tierra vuelva a ser un paraíso. Quieren hacer las paces con el creador. Yo no entiendo cómo, pues, la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Pero no entiendo cómo pretenden que la criatura más obtusa y lineal, bueno, él no pertenece a la creación, pero que ha existido jamás, de su brazo a torcer. La verdad no entiendo eso. No sé si es que de pronto quieren hacer de la Tierra un paraíso, no lo sé. Y sin embargo tienen vainas en común. Todas las facciones de una manera u otra tienen cosas en común. Los Faustians y los Reconcilers claramente tienen en común que quieren exaltar la humanidad por diferentes fines. Pero bueno. Los Raveners son otra vaina completamente diferente. Me van a perdonar que sea soez, pero los Raveners prácticamente lo que piensan es: si a mí ya me dieron por el trasero, yo me voy a echar arena. No quiero ofender a nadie con esto, pero ellos lo que están pensando es: ¿perdimos? ¿Acabemos con esta joda entonces? Los Raveners son, pues, no son violentos, porque sí, pueden tener planes muy elaborados, pero básicamente lo que quieren es que la creación se venga abajo. Pueden ser drug dealers, pueden querer ocasionar una guerra nuclear, no importa. No son simplemente violentos sin mente. Los Cryptics, digamos que queremos ser dejados un poco solos, y esto nos sirve. Los Cryptics, solamente los rangos más altos de la facción son conocidos por las demás facciones, y el resto, a menos que utilicemos nuestras evocaciones, podemos pasar inadvertidos. Los Cryptics, ¿de qué nos encargamos? No nos encargamos de nada. Lo que pasa es que quedaron muchas preguntas sin resolver. A nosotros nos interesan son las preguntas, ni siquiera las respuestas.
es encontrar las preguntas verdaderas que hay que hacer. En algún momento encontraremos la respuesta. Yo he encontrado muchas respuestas. Por ejemplo, ya tengo una muy buena teoría de que fue el Morningstar, pero eso se las cuento en alguna otra ocasión. Los Luciferans, que tienen mucho en común con nosotros, aunque yo no creo que a ellos les gustaría mi teoría, ellos pueden buscar una de dos cosas. Los Luciferans pueden buscar a Lucifer o pueden buscar el camino a Lucifer. Exaltar a la humanidad para que alcance su divinidad. Fíjense que hay varias facciones que tienen similitudes. Los Critics y los Luciferans, una de las grandes preguntas que nosotros buscamos es ¿qué pasó con el Morningstar? ¿Por qué no fue encerrado con nosotros? ¿Nos traicionó? ¿Le fue dado otro castigo? Los Faustian y los Luciferans ambos buscan que la humanidad desarrolle su fe por diferentes razones. Bueno, vamos a dejar ahí. Ok, ya aquí me eché el agua. Obviamente el combustible que nosotros usamos es fe. Cuando ustedes escucharon que la fe en las montañas y lo han escuchado toda su vida, eso no es mentira. Eso es completamente cierto. Y no es la fe en Dios. Es la fe en lo que ustedes tienen en la mano. Es la fe en lo que pueden lograr. ¿Cómo hemos llegado a donde estamos? Por personas con fe. Vamos a hablar del tormento. Una de las digamos, inadvertidas consecuencias de vivir de existir en el abismo durante millones de años, traicionados por la humanidad y sintiendo lo que se está convirtiendo el mundo, es el tormento. Nosotros ya no somos lo que éramos al entrar. Nosotros estamos oscurecidos, nuestra esencia está oscurecida. En el sistema del juego hay tormento temporal y permanente. Básicamente es un sistema de 100. El permanente son decenas y el temporal son unidades. Si llegas a 100, pierdes el personaje. Hay muchas acciones que te dan tormento temporal, hay otras cuantas que te dan tormento permanente. Por ejemplo, cada Visage tiene 4 características, digamos, celestiales, o sea, normales, que todos tenemos, y 4 características de High Torment. Por ejemplo, mi Visage tiene una característica de High Torment que son garras. Yo puedo hacer daño, mis uñas se convierten en garras y puedo hacer daño. Si yo quiero, puedo intentar evocar eso, pero mi tormento va a aumentar. Estoy alimentándome de mi odio para poder hacerlo y de alguna manera mi odio me consume. De igual manera, las evocaciones también pueden usarse de la misma manera. Si yo quiero hacer una ilusión por mi Lord de la Luz, yo puedo hacer una ilusión que evoque pesadilla, pero para hacer eso tengo que odiar a mi objetivo y mi odio me consume. Es una de tantas. Matar sin mirar a quién. Es parecido, muy similar al Hierarchy of Sin del Humanity en Vampire Masquerade y 20th Anniversary. Entonces, dependiendo de lo que tú hagas, tú puedes tirar conciencia y el tormento puede subir o bajar. Bueno, les decía lo de las evocaciones con tormento y el tormento del Visage. De todas maneras, cuando llegas a tormento permanente en 7, tú coges una de esas 4 características de High Torment en el Visage y no la puedes quitar. En 7, en 8, en 9 y en 10, pues obviamente pierdes el personaje. La fe. Esto es mucho más importante. La fe es nuestro combustible, pero ¿de dónde la sacamos? ¿Ustedes creen que cualquier humano tiene fe? Hoy en día no. Algo ha venido agotando la fe de la humanidad. No sabría decirle exactamente qué. Digamos, para ponerlo en una escala que puedan entender, la fe humana viene en un rating de 1 a 5. Digamos. La gran mayoría de los humanos tiene rating en 1. Es decir, apenas son conscientes de que si ponen sus ganas en algo lo pueden conseguir.
muchos humanos tienen un rating de fe en 2. Sigue siendo muy bajito. Siguen siendo personas que se rinden con relativa facilidad cuando las cosas no les van. ¿Quién tiene fe rating en 5? Probablemente Francisco I tenga rating en 5. No hablo de ningún papa antes de él, hablo de Francisco I. ¿Quién tiene rating en 5? ¿Tiene rating de fe en 5? Muy seguramente el Dalai Lama tenga rating de fe en 5. Y muchos tantos hombres santos de los que uno no escucha. ¿Quién puede tener un rating de fe muy alto que no sea una persona religiosa? Elon Musk. Elon Musk no está ni por el billete, ni por la... Probablemente sí por el nombre, ni por el... Pero él está es porque él en realidad le interesa que la humanidad salga adelante. Él tiene fe por más megalómano que sea, él tiene fe en lo que sabe que puede hacer, que puede lograr. Eso también es rating de fe. Entonces vamos a los trials. Los trials son lo que nosotros, digamos, consideramos algo parecido al herd de los vampiros, pero sin ser tan servil. Los trials son una relación simbiótica. Generalmente un trial recibe algunos de nuestros dones. Por ejemplo, un trial puede tener mucho más carisma. O un trial de un ángel de la segunda casa que tenía cáncer puede haberse curado completamente, entrar en completa remisión. Un trial de un ángel como el mío, o sea, un trial mío, por ejemplo, perdón, puede muy seguramente de pronto usar el primer punto de mi vocación. Hacer ilusiones menores, juegos de manos, David Blaine, este otro tipo, ¿cómo se llama? Chris Angel, ese tipo de manes así. Pero requiere que tengan fe. Un trial tiene que tener por lo menos un rating de fe de 3. Como ven, no es fácil tener un trial. Y un trial tiene una cuestión mucho más complicada. Un trial te conoce, sabe quién eres en realidad. Un trial muy probablemente tenga un indicio de tu verdadero nombre. Creo que ahorita explico sobre los verdaderos nombres y los nombres celestiales. Un trial, no importa dónde esté en la tierra, siempre te da fe cuando llega el amanecer. Bueno, cuando llega el amanecer para él. Esa es una de las tantas preguntas que existen. No se sabe por qué. Pero así es. Tú puedes tener varios trials, pero confiar tu verdadera naturaleza a varios humanos tal vez no sea tan inteligente. Hay otra manera de conseguir fe, que es el ripping. El ripping es cuando tú aceleras esa relación con un humano y al final te revelas a él. No es paulatino, no es un enamoramiento, pues por decirlo de alguna manera, no es una relación de mutua confianza, no. Es simplemente darle una muestra de tu naturaleza divina y él no tiene más remedio que pues sentirse inspirado. Pero es peligroso. Probablemente no funcione 2 veces en la misma persona y hacerle ripping varias veces a la misma persona destruye su alma. Cada vez tiene menos fe para dar y hasta que es un envase vacío, un envase incluso que serviría para otro caído. Pero bueno, ¿qué es ripear fe, por ejemplo? Supongamos que ustedes consiguen un indigente. Si usted es indigente, no, le van a comer. O le compran un perro caliente y se quedan conversando con él. Ustedes saben que el tipo pasa con su carro todas las noches recogiendo, reciclando. Y todas las noches lo esperan, se sientan con él, le hablan sobre el prójimo, etcétera, etcétera, lo que quieran. En la 7ª noche le dejan entrever su forma apocalíptica, o le sanan el EPOC o el enfisema que tienen los pulmones. No hay ninguna manera de que ese man no crea que ustedes son un enviado de Dios. Pero la segunda vez, esa porción de su alma ya se ha endurecido y darle igual. Eso es ripear fe. El precio del abandono.
Bien, esto es lo más importante. Les he hablado varias veces de recuperando poco a poco. Digamos que entre los backgrounds que puede tener un caído están todos los que ustedes conocen: resources, influence en la sociedad humana, eminence en la sociedad de los caídos, parangon, y bueno, otra cantidad de vainas. Pero hay uno que define el personaje. Demon the Fallen es un juego magnífico porque los personajes son sumamente duales. Tengan en cuenta que ustedes están haciendo... Ok, eso se lo voy a explicar un poco más a detalle. Ustedes están haciendo una criatura que estuvo involucrada en la creación del universo. Duró miles, o más bien, millones de billones de años encerrado en el abismo, alimentándose de su propio odio y resentimiento, y sale un envase humano. Pero el envase humano tiene un cerebro. El cerebro tiene información. Por más que le quieran decir a ustedes que el alma, que no sé, el cuerpo también pesa. El cerebro hace que el cuerpo genere endorfinas cuando vean ciertas personas. Hace que generen endorfinas cuando comen cierta comida. Hace que generen serotonina y dopamina por la cantidad de estímulos que ustedes les dé la gana. El envase es sumamente importante. Nosotros generalmente solamente tomamos envases que sean afines con nuestra naturaleza, más con nuestro fuero interno, nuestra esencia, nuestro verdadero nombre, si lo quieren llamar así. Pero dependiendo del estado en que estemos nosotros, qué tan débiles somos, pues podemos ser bastante débiles, qué tan fuerte es la personalidad del humano que estamos aprovechando, que estamos invadiendo, es nuestro background de legacy. Legacy es básicamente qué tanto recuerda un Fallen del abismo, de la guerra, de todo lo que vino antes. Hay personajes que no recuerdan absolutamente nada. Si tú tienes Legacy en 0, tal vez apenas recuerdes que eres un caído y pronto tus evocaciones usarlas instintivamente y ya. Si tienes Legacy en 5, quiero leerles esto. Detente, para el carro, gritó Steven. Andrea aplastó el pie sobre los frenos en el empinado camino montañoso y salió sobre un estrecho hombro dejado para turistas. Steven se había bajado del carro antes de que este se detuviera del todo. Cientos de pies bajo ellos, el valle arbolado se extendía su rico manto verde azul, elevándose hasta las colinas 10 millas al este. Aún después de largas millas de recorrido y noches sin dormir, Andrea sintió que se le agitaba el corazón con la vista. Es hermoso, dijo. Pero no es el momento de... Dame un minuto, dijo Steven, interrumpiéndola con una mano alzada. Observó exhaustivamente el subir y bajar del panorama bajo. Esto se ve muy familiar, por supuesto, pero no había árboles en ese entonces, esto era todo suelo marino. Pero, preguntó Andrea. Steven apuntó un dedo tentativo a una sección del piso del valle. Lord Iriel tuvo su última defensa ahí abajo, en uno de los bastiones, de los últimos bastiones de nuestra legión. Era el más escondido y mejor defendido, la mejor defendida fortaleza que todavía teníamos. Y miró a su acompañante. Aún podría estar ahí. Esto es Legacy. Un Legacy altísimo, probablemente en 4 o en 5. Con reconocer un paisaje, la insinuación de un paisaje, recordar un punto preciso de lo que vino antes, es tremendo. Yo ahora mismo tengo Legacy como en 3, me acuerdo de muchos eventos de la guerra con ayuda de varios caídos con los que he hablado y recordado más, pero cuando yo me apoderé de este envase, yo tenía Legacy en 0. Yo duré muchos años sabiendo que había algo diferente, pero ni siquiera sabía usar evocaciones.
tuve que aprender todo de nuevo. Y bueno, he ido recordando poco a poco, y bueno, eso es otra cuestión. Pero este punto es impresionantemente importante en el juego cuando hace un personaje, porque Legacy decide qué personaje tienes que ser. Si tú tienes que ser Legacy en 5, magnífico. Vas a tener una historia rica, tienes que hacerla tú, tienes que leer full, tienes que leer los libros, etcétera. Si quieres hacer Legacy en 0, le estás dejando absolutamente todo a tu director. Si quieres hacer Legacy en 3, es un personaje bien complejo. Tienes que hacer malabares con la naturaleza divina y ancestral de tu caído y la personalidad que probablemente sea fuerte de tu personaje humano. Esos personajes hay que hacerlos las dos vías, hay que ser dos personajes, hay que ser el humano, hay que ser el caído y después fusionarlos al final. Son personajes tremendos, son personajes tremendos. Yo conocí uno de la segunda casa que era una muchacha, pues la conocí ya mucho después de eso. Ella fue abusada por su padrastro, fue abusada, él abusaba de su madre y de ella. A los 14 años ella no aguantó más y se fue de la casa, se fue de la ciudad sin saberlo, estaba embarazada, lidió con un embarazo no deseado, en condiciones de malnutrición, de abandono. El embarazo pues obviamente terminó siendo prematuro. Y cuando ella, estoy hablando de la muchacha, ¿no? Cuando fue a dar a luz, debido a todas estas situaciones, murió. Y ahí se apoderó el caído. Caído que originalmente era un ángel de la segunda casa, que había perdido toda fe en la humanidad, que lo único que quería era por la traición herida de que ella dio tanto en las eras antiguas y nada le fue reconocido. Y el primer sentimiento que tiene cuando vuelve a sentir, en realidad, ya en el cuerpo de la muchacha, el primer sentimiento que tiene es dar vida de nuevo. Después de eones, otra vez, dar vida. Es un personaje muy complejo. Pero bueno. Ok, pasemos a nuestros antagonistas. Todos, claramente fuimos... Demon the Fallen es el último juego de la serie de los World of Darkness original, y digo el último porque Orpheus es un juego aparte. Orpheus se puede jugar en el setting de World of Darkness o se puede jugar como un juego independiente. Demon es el último juego y obviamente los antagonistas son todas las criaturas que vinieron antes, pero esencialmente tenemos algunos antagonistas particulares. Los Cainitas, yo no creo que ninguno de nosotros pueda ver a un Cainita con buenos ojos. Alguien que porte la sangre del tercer mortal no es digno de seguir existiendo. Hay unos Cainitas terriblemente poderosos. Yo no podría enfrentarme a un Cainita que tenga unos cuantos kilos de estar vivo, probablemente no. Pero tengan en cuenta que nosotros estuvimos primero. Nosotros blandimos el poder de la creación misma. Entonces, pues, son unos contra otros. Las criaturas del Worm, no, perdón, no, ese es el apelativo que utilizan para nosotros. Los hombres lobo, como ustedes lo llaman, ellos nos consideran a nosotros criaturas del Worm. Yo he logrado entender por qué después de mucho buscar qué es el Worm. Al principio pensé que era mitología, simplemente después me di cuenta que tiene algo de base en lo que nosotros, pues digamos, en la realidad nuestra. ¿Se acuerdan cuando les dije que al principio todo tenía muchos niveles? El abismo no era un ente inerte. El abismo era una cuestión sentiente, consciente. Ellos entienden el abismo, el caos y todo lo demás como el Worm. Claramente nosotros estuvimos encerrados en el abismo durante mucho tiempo, estamos de una manera u otra contaminados. El tormento tiene algo que ver con eso y ellos nos ven a nosotros como criaturas del Worm.
Eso yo no lo entiendo todavía. No he logrado sentarme a hablar con ninguno, no he encontrado ninguno que quiera sentarse a hablar conmigo. Yo no estoy buscando antagonizarlos. Hay unos seres humanos, y no estoy seguro si son seres humanos, porque yo he visto seres humanos que simplemente mandan al carajo lo que nosotros hicimos, las reglas que nosotros, las leyes de la física, de la termodinámica, que nosotros, pues, como creamos el universo, las ignoran completamente. Pero estos no son así, estos son otra cosa. Estos manes, en primer lugar, con simplemente vernos, saben quiénes somos. Eso no es muy sencillo. Eso no es muy sencillo. Mis ilusiones no sirven para nada contra ellos. Y estoy absolutamente seguro, absoluto y completamente seguro, de que yo vi a uno de ellos blandir la espada de Miguel. Entonces, no sé quiénes son, no sé si están organizados, no sé que estén organizados, son extraordinariamente agresivos, y menos mal que cuando me encontré con ellos fue en otra ciudad. Y no creo haberme encontrado con ninguno. O de pronto me han dejado en paz, no sé. Pero son terribles. Estos cazadores son terribles. Esto es lo peor. Mire, es decir, yo sé que aquí en Colombia hay, por la historia de Colombia, la historia, digamos, andina, y a veces algunos políticos me dan la impresión de que tuvieran una cosa de estas detrás. Este es el peor, el ser más impresionantemente poderoso y peligroso que uno se puede encontrar en el World of Darkness. O sea, olvídense de los Kindred of the East, olvídense de los antediluvianos. Esto es peor. Ustedes han oído de los dioses aztecas. Yo sé que ustedes, fans de Vampire y fans de estas cosas, de los primeros juegos, todos lo quieren explicar un poco con vampiros. No, que es que los dioses aztecas que demandaban sangre. No, seguramente. No, que aquellos dioses babilonios, no sé qué, vampiros. Nada de eso. Nada de eso. Un vampiro no tiene el poder para emular un dios. Los Earthbound. Los Earthbound son la vaina más peligrosa que uno puede encontrar. Resulta que yo pues no estoy seguro, ahora me he enterado de que más o menos en la época que ustedes llaman el medioevo, pero antes, en la era clásica también sucedió, del infierno empezaron a desaparecer demonios, empezaron a desaparecer caídos, sin razón aparente. Los primeros que desaparecieron fueron los 4 archiduques de Lucifer. Abaddon, Dagón, Azrael y Asmodeus. Algunos volvían. Cuando volvían con historias de que los humanos para pedirles información, para mandarles a hacer tareas, bueno, de cuánta cosa. Ahora que ya salí, me he enterado por contacto con otros Fallen. Los Earthbound son criaturas como nosotros a las que invocaron a una reliquia. No tienen, digamos, el buffer o el amortiguador de estar en un cuerpo humano. Su tormento no conoce límites y generalmente logran reunir a huestes de humanos en torno suyo y le dan poder, le dan, decir, tengo razones para pensar que el Imperio Romano, Roma, fue producto de un Earthbound. Claramente los dioses aztecas lo eran, muy seguramente los dioses babilonios y algunos dioses de aquí de Sudamérica también, pero estoy seguro de que el panteón romano, es decir, lo que ellos llamaban Júpiter, esa cosa, el éxito de Roma fue debido a un Earthbound. Tal vez un Earthbound con ayuda, no estoy seguro, porque pues, Roma fue muy poroso, pero sí, los Earthbound son las criaturas más peligrosas del mundo. Y lo peor es que nos buscan con ansia a los caídos. Muchos de ellos conocen nuestro verdadero nombre, es fácil de esclavizar. Okay, voy a explicar eso una vez. Los caídos tenemos, por decirlo de alguna manera, 3 nombres. Yo tengo el nombre de Camilo Mora, mi nombre celestial, no se lo voy a decir,
es el nombre que me llamaba a mí de como cuando era ángel. Ustedes me han oído hablar de Lirael, de Abaddon, eso es un nombre celestial. El verdadero nombre no es una palabra. Nosotros los ángeles somos como pedazos, trozos de una sinfonía compuesta por el Creador. El pedacito de música que nos toca a nosotros, ese es nuestro verdadero nombre. Es una serie de sonidos, tiene unas sílabas, no podría decirles ninguna del mío, y es, digamos que es susceptible conocer el verdadero nombre de otro Redbone si tú pasas, de otro Fallen, si pasas suficiente tiempo con él, sí. Por mi caso, la única persona, el único ser que conoce mi verdadero nombre, creo, y espero, por lo menos que yo ya me he encontrado hasta ahora, es mi esposo. El Whirlwind. Si por alguna razón nosotros nos matan, a mí no me ha pasado. Esto lo he oído de algunos otros Fallen que son un poco más notorios que yo y han tenido enfrentamientos mortales. El Whirlwind nos jala al abismo de nuevo, a menos que cojamos otro envase. Es posible coger otro envase, según me dicen se pierden algunas cosas. También entiendo que es posible absorber la esencia de otro Fallen al que uno le haya quitado el envase, pero bueno, esa parte sí nunca la he hecho y estaría hablando más de lo que sé. Bueno, vamos a hablar de los libros de Demon the Fallen. En el 2002, White Wolf nombró el año de los condenados y sacó paulatinamente los libros de Demon the Fallen. Por supuesto, el Core Rulebook. Yo no sé, ustedes solamente ven la... Vamos, voy a quitar un momentico la presentación. ¿O no la voy a quitar. Voy a pasar primero. Se ve mi cámara. Hay manera de que presionen ahí. Es más importante lo que les va a mostrar que lo que está acá escrito. Si presionan, si salgo yo en grande, no. Bueno, si pueden, hagan eso, ¿no? Presionen el recuadro donde me veo yo y si quieren ahora volvemos a la presentación, no hay problema. Pero en todo caso, el Core Rulebook. El Core Rulebook de Demon the Fallen es un libro de, pues cuando salió, de $30. Yo lo conseguí en 60, nuevecito. Mucho después de que se había dejado imprimir. Fue un hallazgo. Para mí este libro es un tesoro. Yo lo busqué durante muchos años, tuve una copia impresa y cuando lo encontré no dudé en comprarlo, me costó el doble de lo que costaba originalmente y me importa un carajo. Fue el primero que salió. No es un libro a color, es un libro a blanco y negro. El arte es muy bonita, mucho más bonita que por ejemplo el de Hunter, que también lo tengo, y me gusta mucho el libro, pero el arte de este es mucho mejor. A ver si les encuentro algo. A ver, por aquí debe haber. Bueno, eso es una muestra nada más. En todo caso, este es el Core Rulebook de Demon. Segundo que salió, Lucifer Shadow. Yo tengo Lucifer Shadow, ahí pueden ver en la presentación la carátula de Lucifer Shadow. No se los muestro porque mi Lucifer Shadow sufrió un desafortunado encuentro con la lavadora y quedó muy, muy magullado. Entonces, el Lucifer Shadow es una antología. Es un libro como de 5 o 6 historias acerca de varios Fallen, diferentes Fallen, basado en el terremoto de Los Ángeles. Después del terremoto de Los Ángeles, lo que sucedió con los Fallen que había en ese entorno. El Storyteller's Companion, que, bueno, ese no lo tengo, yo no tengo el Storyteller's Companion. Es un Storyteller's Companion. Lo que dice básicamente es los enemigos típicos de los Fallen, cómo enfrentarse a ellos, cómo usarlos para enfrentarse a los Fallen. Muy básico. El City of Angels es una crónica en Los Ángeles, del terremoto de Los Ángeles y lo que ocurre con los Fallen allá. Lo mismo Fear to Tread. Fear to Tread es una bueno, mentira, no. City of Angels es más una narración, Fear to Tread es la crónica. Fear to Tread es la crónica de lo que sucedió en City of Angels. Saviors and Destroyers sí lo tengo. Saviors and Destroyers es un libro. Este libro es del putas. Este libro son
pues prácticamente son exorcistas. Yo no mencioné esos antagonistas ahí porque digamos que este libro es como un Hunter's Hunted o un Project Twilight, ese tipo de libros así. Estos manes son exorcistas, organizaciones de exorcistas que viven para cazar demon. Yo no lo he leído de pe a pa todavía, estoy leyendo varios libros de demon. Bueno, releyendo algunos y leyendo otros. Eso se puede jugar. Tú puedes hacer un personaje de estos y jugarlo contra Fallen. Básicamente contra Fallen, porque no sirven contra casi ninguna otra cosa. El Player's Guide. El Player's Guide de Demon. Ok, el Player's Guide de Demon es muy similar al libro original. Tiene el mismo tipo de arte. El mismo tipo de arte, es a blanco y negro. Es una belleza. En este libro ya es, ya acuerdo que yo le decía que tiene poquitos personajes, 7 personajes y tal. Ya aquí tú puedes básicamente diseñar tu visage, por ejemplo. No tienes que coger los visages que están fijos en el core book. Puedes diseñar tu visage. También las evocaciones presentan diferentes, ¿cómo se llama? Alternativas. Y bueno, obviamente están los merits and flaws. Y bueno, tiene otras cuantas cosas muy útiles para los jugadores. Después sacaron Damned and Deceived. Damned and Deceived es muy bueno. Es muy bueno. El libro es, este sí lo leí, no lo leí. Este libro es sobre los Thralls. Cómo es la relación del Demon con el Thrall. Y puedes incluso hacer hojas para los Thralls y todo. De pronto por aquí. A ver. Mira, aquí hay unas muestras de Thralls. ¿Ya? Manes que son útiles. No hay hoja para los Thralls. Mira, aquí ya está una propaganda de Orpheus. No sé si alcanzan a ver ahí. Está una propaganda de Orpheus. Pero bueno, entonces de eso se trata este libro. Del trato de los demons con los Thralls. ¿Qué más? Los Earthbound. Ok, el libro, obviamente, tenía que haber un libro de los más corronchos que hay. Corronchos son difíciles de superar. Los antagonistas más corronchos que hay en el World of Darkness, hay un libro completo para ellos, los Earthbound. De nuevo, son todos los libros son en blanco y negro. Este libro es buenísimo. Aquí te sale cómo construir un Earthbound. Básicamente, te dan esbozos de qué pasó con los originales. Te dice cómo hacer los Thralls de los Earthbound, que son personas, generalmente son mucho más poderosos que un Thrall de un demonio. Houses of the Fallen, otra pastadura. Houses of the Fallen es un libro bellísimo. Describe exactamente las casas en detalle, qué les pasó a las casas antes, o sea, durante la guerra, cómo eran cuando eran ángeles, cómo eran durante la guerra, cómo pasaron el abismo, las facciones que tienen, cómo están ahora. Hay, por ejemplo, dicen artefactos propios de cada casa. Es muy bacano, muy bacano. Y detalles de las casas, por ejemplo, Lucifer tenía un corcel que se llamaba Dawnbreaker, que Dawnbreaker se pervirtió, se llenó de tormento, y Dawnbreaker existe. Las riendas de Dawnbreaker han pasado de mano a través de la humanidad. Y yo no sé si ustedes saben, en las costas de Inglaterra hay un risco que se llama el White Horse, el caballo blanco, algo así, que es como un caballo esculpido en mármol. Y cuando las riendas de Dawnbreaker alguien las utiliza, ese caballo desaparece de allá y vuelve a aparecer después. Es full bacano. Ok. Bueno, ustedes me imagino estarán familiarizados, los que juegan los libros los anteriores, con el libro de Nod, la guía de Pentex, el Silver Record. ¿Cómo se llama el de Mago? Bueno, el de Mago. El de Changeling tampoco sé cómo se llama. El de Rey no tengo ni idea. De Momia nadie sabe. El de Hunter se llama el Apócrifa de Hunter. Y de Demon tenemos el Days of Fire, o en griego Himeres Piros. ¿Por qué lo puse en griego? Porque este libro, al igual que el Apócrifa de Hunter, es una emulación de que este libro fue impreso dentro del setting. Entonces, lo imprimieron, lo tradujeron del griego. ¿Ya? Es magnífico. Yo el único libro que he leído, en realidad, pero este libro es precioso. Y la poesía
es magnífica, o sea, es muy, muy lindo, muy lindo. Bueno, también está el Trilogy of the Damned, que aquí pueden ver las carátulas. Ashes and Angel Wings, The Seven Deadlies y Wreckage of Paradise. Son historias de demonios, de Fallen. Tienen continuación muy buenas, escritas por el autor del core book, Greg Stolze. Yo solamente he leído Ashes and Angel Wings y un poquito de Seven Deadlies, no las pude terminar todas. En realidad esos libros son difíciles de conseguir. Yo los busco periódicamente. Yo creo que este año los he buscado a ver si los encuentro. Lucifer Shadow se consigue fácil, pero estos tres no es nada sencillo. Ok, material para dirigir. Ok, aquí voy a dispararles un poquito alto. Paradise Lost. Paraíso Perdido de John Milton es la obra que hay que leer si tú quieres tener una buena ambientación de Demon de Fuego. Te ambienta en la guerra anterior, o sea, lo que ocurrió antes del encierro. ¿Cuál es el problema? Es poesía clásica en inglés. Bueno, lo puedes leer en español, claro, y seguramente una especie de resumen o compendio. Yo la verdad voy por la mitad y llevo como 3 años leyendo. Hace rato que no lo cojo. La Divina Comedia, que en realidad vale la pena es el infierno, el purgatorio y el cielo, no es que sea la gran cosa. También es una excelente fuente. Desperation de Stephen King lo puse porque ese libro, mucho antes de que yo empezara a jugar Demon, me acordé apenas empecé a leer los Earthbound, es un Earthbound tratando de hacer cosas. Igual, hay muchas leyendas de dioses antiguos en Latinoamérica, donde ustedes quieran, que evocan, que no pueden ser otra cosa que Earthbound. Cine, cantidades de películas. Angel Heart con Robert De Niro y Mickey Rourke es buenísima. El personaje de Robert De Niro claramente es un demonio. Devil's Advocate con Al Pacino y Keanu Reeves. Él se llama de hecho John Milton. No sé si alguna vez habían caído en cuenta de eso. El man es el propio Devil en el tormento, pero crudo. Seven es muy buena. John Doe claramente es un demon tratando de evocar cuestiones bíblicas de los pecados y esas cosas, y como trayendo a la humanidad a hacer reflexión, pero obviamente en tormento, ¿no? Porque el man hace unas cosas súper oscuras, pero muy buena. Fallen con Denzel Washington y John Goodman no tiene nada que ver con Demon, pero da para una campaña. Básicamente es un demonio que salta, es un demonio que va a asesinar, es un asesino serial, y él salta de personajes. Creen que es un copycat. Es buenísima, la película es muy buena. Entonces, no he hecho spoilers porque eso lo dicen al principio de la trama de la película, y da una buena idea de cómo se podría, es una campaña que se puede hacer. A mí me encantó si tú consideras que el viejo, la primera, nada más la primera, si consideras el viejo es el man murió de cáncer o estaba muy débil y llegó un demonio y se poseyó, y el demonio está buscando castigar a la gente por su tormento. Espléndida. A mí esa película me gustó mucho y me parece que es muy acertada. He Never Died, la pueden encontrar en Netflix. He Never Died en realidad es sobre Caín, pero el man se parece más a Lucifer. Pues en el punto de que ha vivido mucho tiempo y tiene alas y no sé qué, no por el amor, nada de esa vaina, pero es buena, se la recomiendo, y es buena porque me gusta cómo plasmaron la cuestión del man que vivió, pues quién sabe cuánto tiempo, etcétera, etcétera. Y parece más un Lucifer que nunca fue encerrado que un Caín. No tengo más que decir. Rip the Whirling, rasguen ese, agarren un envase y arranquen a jugar. Me gustaría saber si tienen preguntas. Si no tienen, pues un placer. De nuevo, mi nombre es Camilo Mora. Yo hago parte de Heraldo del Yejena, que es un grupo de jugadores de rol, una comunidad que, pues digamos, un grupo que está tratando de sacar adelante la comunidad de rol atlántica colombiana. Para lo que quieran,
estoy disponible si quieren conversar de Demon, si quieren, no sé, de lo que sea. A mí me gusta mucho Hunter y Demon, son mis juegos favoritos de World of Darkness. Sufro mucho porque no consigo jugadores, porque son los juegos menos populares que hay. Yo no soy muy adepto todavía a esto de jugar virtual. Me cuesta trabajo. Yo soy muy narrativo y más bien poca acción. Entonces tengan eso en mente si de pronto me quieren hacer propuestas indecentes o decentes. ¿Qué más les puedo decir? No, nada. ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud? Parece que no. Tenemos 10 minutos todavía. A ver, ¿quién va a preguntar por ahí? Bueno, les voy a mostrar me fue muy difícil. Los dados de Demon ya no se encuentran. O sea, Demon es un juego que no fue nada popular. Miren, nada más tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como 11 libros, comparados con, por ejemplo, los libros que tiene Vampire. Demon no fue nada popular, tal vez porque fue el último juego, todo el mundo ya se había habituado a jugar otros juegos, tal vez porque el juego requiere mucho roleplay y tiene un setting, digamos, la cuestión de la jerarquía de las casas y eso es más bien complejita. Entonces, es un juego que no se encuentra casi los libros. Yo tuve la fortuna de encontrar estos libros en una librería que los tenía ahí en desuso. Los dados fueron difíciles de encontrar, pero encontré unos dados perfectos. Quería chicanearlos. Chicanear significa fanfarronearlos. Tienen exactamente los colores del libro. Azul con negro y los números en rojo. Pero bueno, nosotros también vendemos dados. Si de pronto alguno aquí es de Colombia y eso, también se les puede conseguir dados. Incluso ya estoy consiguiendo sets de 10 de metal, a quien le interese. Entonces, bueno, eso es todo, señores. De verdad, si no tienen preguntas, inquietudes, fue un gusto haberles compartido uno de mis juegos favoritos con ustedes. Si tienen más preguntas, bien pueden contactarme por aquí por Discord. Quedo a su orden.